Hola lectores y bienvenidos a un nuevo episodio de mi sección favorita y la menos exitosa del canal, Shakespeareando. Con este vídeo ya son 15 los vídeos que he dedicado a William Shakespeare, al más importante de los escritores británicos. Para este año 2022 me había propuesto hacer Shakespeareando de toda la Henriada. ¿Qué es la Henriada? Pues bien, es una de las dos tetralogías históricas que hizo William Shakespeare. Si bien es cierto que voy bastante tarde, soy optimista, creo que voy a poder hacer toda la Henriada en este año. En este vídeo vamos a hablar de la tercera parte de esta tetralogía, la segunda parte de Enrique IV, y ya solo quedará Enrique V para terminar esta tetralogía. Una obra que todavía no he leído y que me queda un mes para leer, grabar el vídeo y publicarlo. Pero insisto, soy optimista. Lo último que se pierde en la vida es la esperanza. La hope, que diría el bardo de Avon. Pero bueno, si os parece, recopilemos un poco los hechos previos a la obra que vamos a comentar hoy para situarnos un poco. En la primera obra de la tetralogía, en Ricardo II, fuimos testigos del carácter voluble y caprichoso, propenso a rodearse de aduladores de Ricardo II y cómo sus malas decisiones llevan a Enrique de Bolingbroke, futuro Enrique IV, a dar un golpe de estado mientras Ricardo II está distraído con las guerras de Irlanda y hacerse con el poder. En definitiva, en esta obra asistimos a la caída de Ricardo II y a la coronación de Enrique IV. En la primera parte de Enrique IV, a diferencia de lo que cabría imaginar por el título, en vez de centrarse propiamente en ese rey que se hizo con el poder, ya mira más allá. Se centra en su heredero, en el príncipe Hal, y cómo de preocupado está Enrique IV porque Hal se rodea de muy malas compañías, va de taberna en taberna, en definitiva no se muestra digno de ser un rey. Y claro, Enrique IV, que tuvo que ganarse el trono de un reinado que está lejos de ser estable, hay muchas voces todavía críticas por la manera como alcanzó el poder. Sin embargo, la primera parte de Enrique IV es básicamente la gran revelación, el gran ascenso del príncipe Hal. Lo conocemos siendo una persona irresponsable que va de taberna en taberna, que se rodea de holgazanes. Sin embargo, dentro de él está ese espíritu real que cuando una serie de nobles se alzan rebelándose contra su padre, se muestra con todo su esplendor y finalmente se gana el respeto de su padre, el rey. También en la primera parte de Enrique IV se nos presenta un personaje formidable e imprescindible en la obra de William Shakespeare, como es Falstaff, que gozó de gran popularidad. Así pues, entre escenas de taberna y escenas de corte, finalmente llegamos a la decisiva batalla de Shrewsbury. Batalla que termina con la victoria del ejército real y con el príncipe Hal, que derrota al popular Henry Percy, ganándose el respeto de su padre por su valentía y su sentido de la responsabilidad. Sin embargo, Henry Percy, a pesar de su gran popularidad, no dejaba de ser un soldado demasiado impulsivo. El rey Enrique IV, en el desenlace de esta primera parte, acaba recordando que la batalla más importante todavía tiene que librarse. Si bien la victoria del ejército real en la batalla de Shrewsbury es una muy buena noticia para su reinado, todavía quedan los rebeldes del norte, Northumberland, los rebeldes del oeste, de Gales, y finalmente, aunque no por eso menos importante, el influyente arzobispo de York. Juntos está claro que forman un ejército rebelde temible, que puede poner todavía en jaque el reinado. ¿Conseguirán Enrique IV y su hijo, el príncipe Hal, derrotar de una vez por todas a los rebeldes y traer la tan ansiada paz al reino? ¿Se mantendrá Hal a la altura? ¿Seguirá siendo digno de ser el legítimo heredero de la corona? ¿Cómo será ahora su relación con su querido amigo Falstaff? Esto lo vamos a descubrir en la segunda parte de Enrique IV. Bienvenidos a Trotalibros y bienvenidos a Shakespeareando. Cataladi, cataladi.
es que realmente todo esto es súper interesante. De hecho, en muchas ocasiones me recordaba a Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, aunque George R.R. Martin para escribir su saga fantástica se inspiró en La Guerra de las Dos Rosas, que es la guerra en la que se ambienta la segunda tetralogía de William Shakespeare. Vendría a ser para La Guerra de las Dos Rosas lo que Fuego y Sangre es para Canción de Hielo y Fuego. Pero realmente me lo recuerda porque en Ricardo II se presenta un Reino Unido que, a pesar de estar en manos de un rey irresponsable que toma muy malas decisiones, es un reinado en paz, ¿no? Que sigue sus normas monárquicas, etc. Claro, al hacerse con el poder de forma violenta mediante un golpe de estado Enrique IV, todo el reinado se desestabiliza. Y 3 obras después sigue librando guerras para poner en paz su reino y empezar una dinastía asegurada en su heredero, en el príncipe Hal. Salvador Oliva, el traductor de las ediciones de Vicens Vives, que son las que leo yo, defiende que la segunda parte de Enrique IV no es una mera secuela de la primera parte, aunque comparten título. La única razón por la que comparten título es porque se desarrollan a lo largo de los 23 años que duró el reinado de Enrique IV, pero que cada obra es independiente, es autónoma, trata unos temas propios, utiliza unas técnicas propias, por lo que él los trata como 2 obras completamente independientes. Por otro lado, Harold Bloom, en su obra Shakespeare, La invención de lo humano, le dedica un capítulo a Enrique IV, es decir, que de alguna manera, de forma implícita, trata a Enrique IV como una sola obra. Yo estoy de acuerdo con Salvador Oliva y por esto le he dedicado un vídeo a cada una de las partes, por lo que en este vídeo vamos a hablar exclusivamente de la segunda parte de Enrique IV. Se cree que William Shakespeare escribió esta obra entre los años 1596 y 1599 y su fuente principal, como siempre, como en todas sus obras históricas, son las crónicas de Holinshed. Esta obra, la segunda parte de Enrique IV, nació gracias o por culpa de la gran popularidad del personaje de Falstaff. Realmente Falstaff, este personaje gordo, irresponsable, pero alegre y risueño, que incorporó en Enrique IV, parece como que se le escapó de las manos a William Shakespeare. Es como que lo incorporó a la primera parte de Enrique IV, pero como un elemento cómico. William Shakespeare solía hacer esto, incorporar un personaje para que aportara un poco de humor en la obra, como podría ser la ardilla en Ice Age, ¿no? O sea, un personaje ahí que va haciendo de las suyas para dinamizar la obra, pero Falstaff se le fue de las manos y creó un personaje absolutamente inmortal, maravilloso, y al que la gente amaba. Por lo que se dice que muchísima gente, incluso la reina, le pedía más obras con Falstaff, que querían seguir conociendo a este personaje. Y por esto William Shakespeare escribió la segunda parte de Enrique IV. Esta tercera obra de la tetralogía conocida como Henriada cubre el periodo de tiempo que discurre desde la batalla de Shrewsbury, que cierra la primera parte de Enrique IV, hasta la muerte de Enrique IV y la coronación de su hijo, el príncipe Hal, como Enrique V. Tengo que decir que a mí esta obra me sorprendió bastante, porque yo pensaba que el tema principal sería la derrota final de los rebeldes, pero no es para nada así. Es como que William Shakespeare pierde su interés en los rebeldes, enseguida termina con las batallas a través de la astucia de uno de los hijos de Enrique IV, consigue poner fin a la guerra, los rebeldes pierden, llega la paz en el reino. Aunque esta obra empieza, ¿no?, con estas guerras que todavía hay que librar, enseguida le pone fin. ¿Por qué? Pues porque su interés, el interés de Shakespeare, está en 2 personajes y quiere dedicar esta obra a desarrollar y a profundizar
sobre estos dos personajes que habíamos conocido en la primera parte de Enrique IV. El primero de estos personajes, como no puede ser de otra manera, es el Príncipe Hal. Si en la primera parte de Enrique IV nos divertían y nos hacían reír estos contrastes entre las escenas de taberna y las escenas de corte entre las que se movía el Príncipe Hal, en esta segunda parte este conflicto que tiene en su interior se amarga. Todo lo que nos había divertido de este personaje, incluso que nos había llevado a admirarlo por ver lo bien que se movía tanto en la corte como en la taberna, era el único personaje de la obra capaz de moverse con naturalidad entre estos dos ambientes tan distantes. En esta segunda parte nos damos cuenta de lo amargo que es este conflicto, de lo serio que es y de lo mucho que le tocará sufrir al Príncipe Hal. Ya se ha acabado el tiempo en el que los soldados tenían que ir a buscar al Príncipe Hal a la taberna porque su padre lo quería ver. En esta segunda parte el Príncipe Hal empieza a hacer sacrificios. Tiene que empezar a tomar decisiones que lo van a alejar irremediablemente de las amistades con las que tanto se rió y se divirtió en las tabernas. Se da cuenta que su posición actual en la batalla de Shrewsbury por primera vez revelarse como digno del trono, su nueva posición ya es del todo incompatible con estas diversiones y estos entretenimientos y esas compañías. De hecho, el Príncipe Hal se empieza a rodear de amistades más frías, más calculadoras, más serias. Y en este sentido, el Príncipe Hal me recuerda a una serie que acabo de ver en Spotify, The Playlist, no sé si la habéis visto, os la recomiendo muchísimo. Esta serie cuenta los orígenes y la historia de Spotify, ¿no? Este programa con el que muchos escuchamos música y que revolucionó el mundo de la música. Para mí, sin duda, el personaje más interesante de The Playlist es Daniel Ek, que tuvo la visión, tuvo la idea de hacer Spotify y fue su impulsor y su cofundador. Al principio de la serie, Daniel Ek quiere realizar una gran revolución casi antisistema para ofrecer música gratuita a todo el mundo de forma legal. Es un idealista, pero pronto, a lo largo de la serie, pasa a comprender que para que Spotify sea una realidad y pueda funcionar, tiene que buscar su encaje en el sistema. Es decir, tiene que dejarse engullir por el sistema, ser una parte más de ese sistema contra el que quería luchar en un principio. Y finalmente el Daniel Ek del final de la serie es exactamente lo que se había propuesto destruir, contra lo que quería luchar al idear Spotify. Pues bien, así mismo es la evolución del Príncipe Hal en la segunda parte de Enrique IV. El Príncipe Hal pasa a ser parte del sistema, a dejarse engullir por el sistema. Pierde su esencia revolucionaria con la que tanto nos habíamos divertido en la primera parte de Enrique IV, para pasar a ser él mismo el brazo ejecutor contra el que había luchado antes. Con la vista puesta a su futuro como rey, debe de alguna manera perder su humanidad. Esta evolución llega a su culminación cuando el Príncipe Hal es coronado como Enrique V. A diferencia de lo que todo el mundo espera, en vez de expulsar o degradar o castigar al gran juez que le había hecho la vida imposible en sus años de juventud, destierra al que había sido su compañero de taberna, Falstaff. Y este es precisamente el segundo personaje que parece centrar todo el interés de William Shakespeare en esta segunda parte. Y tampoco podía ser de otra manera teniendo en cuenta que escribió esta obra para contentar a los que querían seguir conociendo a Falstaff. Porque si bien es cierto, ¿no?, que antes nos reíamos con el Príncipe Hal y en esta segunda parte se amarga, se vuelve como grave, ya tiene esa gravedad del monarca, ¿no? De alguna manera en la primera parte ya estaba presente en la personalidad del Príncipe Hal esta alma de rey. En cambio en Falstaff, que
en la primera parte de Enrique IV representaba la alegría de vivir, y además la alegría de vivir despreocupadamente, del carpe diem extremo. Protagonista indiscutible de las mejores bromas y situaciones embarazosas de la primera parte de Enrique IV. Pues bien, en esta segunda parte, el mundo real engulle a Falstaff. Y cuando os hablaba de la primera parte de Enrique IV, os decía que el príncipe Hal era joven, pero tiene un espíritu con esa gravedad de monarca que podría parecer de anciano, ¿no? Más responsable, más serio. Falstaff, siendo un viejo, tenía espíritu joven. Pues bien, como dice Salvador Oliva en el prólogo de esta edición, en la segunda parte de Enrique IV, el espíritu de Falstaff envejece. Él, que parecía eternamente joven, eternamente jovial, que siempre tenía una ocurrencia hilarante preparada en la punta de la lengua para soltarla en cualquier momento, ahora se muestra viejo, decrépito, preocupado y cansado. Realmente es triste ver su caída, cómo deposita todas sus esperanzas en la coronación de su amigo, el príncipe Hal, y ver cómo en un momento pierde todas sus esperanzas cuando en vez de verse promocionado se ve desterrado. Y el momento de su destierro, de hecho, es para mí el momento más triste de esta obra, porque es su caída definitiva. Harold Bloom era un gran admirador del personaje de Falstaff. De hecho, antes de morir, escribió unos cuantos libros dedicados a sus personajes favoritos de Shakespeare, y el primero estuvo dedicado al de Falstaff. Pues bien, él defendía que dentro de la Henriada, esta tetralogía, está la Falstaffiada, ¿no? Que vendría a ser la primera y la segunda parte de Enrique IV. Defiende que dentro de esta saga, en estas dos obras, Falstaff se come completamente la historia y se convierte prácticamente en el protagonista indiscutible. Tanto que él, Harold Bloom, propone títulos alternativos para estas dos obras. Para la primera parte de Enrique IV propone El despertar de Falstaff. Es cuando vemos a Falstaff en su máximo esplendor. Y para la segunda parte de Enrique IV propone La pasión de Falstaff. Es que somos testigos de cómo Falstaff se humilla ante la hipocresía de Enrique V, en el que ya no queda nada del joven príncipe Hal, de la misma forma que ya no queda en él nada del antiguo Falstaff. En la segunda parte de Enrique IV, el príncipe Hal hace el papel que había hecho antes su padre, y Falstaff adopta el papel que había tenido el príncipe Hal. La incorrección y el espíritu rebelde de Falstaff ya no tienen lugar en el reinado de Enrique V. Como en todas las obras de William Shakespeare, el listado de temas es inagotable, infinito. Podríamos aquí estar desarrollando horas y horas todos los temas, todos los melones que abre William Shakespeare en esta obra. Pero para mí, la segunda parte de Enrique IV tiene dos temas principales. El primero son las falsas ilusiones. Y esto se nota ya en el prólogo de la obra, en el que toma la palabra el mismísimo Rumor, que acaba su monólogo diciendo: de las lenguas del rumor traen los halagüeños consuelos de la mentira, peores que el verdadero mal. De alguna manera aquí ya Shakespeare sitúa este tema principal de las falsas ilusiones, diciendo que las falsas ilusiones, las falsas esperanzas son peores que la realidad, sea lo mala que sea. La obra está repleta de falsas ilusiones que rompen constantemente con las expectativas de los personajes, pero también con las del lector o el espectador. Al principio de la obra, el príncipe Hal tiene la falsa ilusión de que su papel futuro como rey, como monarca, va a ser compatible con seguir siendo él mismo. Los rebeldes, que al principio de la obra tienen bastante presencia, también tienen falsas esperanzas de victoria. William Shakespeare también aborda en esta obra las expectativas frustradas de un padre para con su hijo, es decir, de Enrique IV con su hijo el príncipe Hal, en uno de los mejores momentos de la obra, en el que el rey Enrique IV, ya muy enfermo, se lamenta de lo desagradecidos que son los hijos. Pero no nos olvidemos de la falsa ilusión de Falstaff de que al ser rey el príncipe Hal
por la amistad que han tenido y los buenos ratos que han pasado juntos en las tabernas, lo va a favorecer y le va a procurar un lugar en la corte. Toda la obra está repleta de falsas ilusiones, de esperanzas frustradas, de expectativas incumplidas. Incluso la misma obra, la segunda parte de Enrique IV, es una falsa ilusión. La gente le pedía a Shakespeare más Falstaff porque se reían con él. Y Shakespeare, en cambio, en esta obra que les ofrece, les dijo: ¿queréis más Falstaff? ¿Queréis saber más de Falstaff? ¿Pero realmente queréis saber más de Falstaff? ¿O simplemente os queréis seguir riendo de él? Pues os voy a enseñar el verdadero Falstaff. Os voy a mostrar cómo este mundo risueño de irresponsabilidades, de risas despreocupadas, de carpe diem, está destinado a caer, está destinado a desvanecerse. Y muestra un Falstaff que, mientras que en la primera parte de Enrique IV, a pesar de ser un viejo, cada vez que alguien le llamaba viejo, decía pues que la juventud la llevaba por dentro, ¿no? En el espíritu y tal. En una figura que a mí incluso me recordaba en ocasiones a Zorba el griego, de Kazantzakis. Aquí nos muestra su decadencia, un Falstaff que ya no puede responder con astutas ocurrencias a sus interlocutores, a un Falstaff que se lamenta constantemente de ser viejo, de sentirse viejo, de ya no estar a la altura de sus pasiones. Por lo que, para mí, uno de los temas principales de esta segunda parte de Enrique IV son las falsas ilusiones encabezadas por las expectativas frustradas de Falstaff. Y el segundo tema importante, esta vez encabezado por el príncipe Hal, es el de la responsabilidad del rey, del monarca. Hay un momento magistral de la obra en el acto tercero que, en un monólogo nocturno, el rey Enrique IV se lamenta. Dice: reposad en paz, humildes felices, inquieta vive la cabeza que lleva una corona. Si William Shakespeare en Ricardo II esboza a un mal rey, y en la primera parte de Enrique IV muestra en la juventud del príncipe Hal las bases de su madurez, en la segunda parte de Enrique IV, con un príncipe Hal ya maduro, ya adulto, ya serio, asienta las bases del gran rey que será. Asienta las bases de Enrique V, que representa el ideal político para Shakespeare y para el Reino Unido. En la transición que representa esta obra, desde el momento en el que el príncipe Hal se gana el respeto de su padre hasta que pierde a su padre y es coronado rey, vemos desde el principio a un príncipe Hal preocupado, que sufre, que va haciendo sacrificios en la recta final hacia la corona y quiere estar en todo momento a la altura del futuro que cada vez ve más cercano, más inminente. Me muero de ganas de descubrir qué tipo de rey será el príncipe Hal en la última parte de la Henriada, de esta tetralogía en Enrique V. Y ahora, hablando tanto de la segunda parte de Enrique IV, me han entrado ganas de ponerme a leer ya Enrique V, es que necesito saber cómo será este buen hombre como rey. Pero bueno, en definitiva, esta segunda parte de Enrique IV me ha encantado. Quizá de lo que de momento llevo de la tetralogía, de la saga, es la obra con la que menos he conectado, porque es que el personaje de Ricardo II me pareció sublime y el Falstaff de Enrique IV a mí me robó el corazón. Además de ese contraste entre escenas de taberna y escenas de corte. Aquí, en cambio, vemos cómo palidecen esos personajes que nos habían encantado. Vemos cómo se agria la historia, cómo se oscurece. Y para mí es que esta obra es simplemente poner las bases para la gran obra que cerrará la saga, para Enrique V. Y realmente la mayoría de la gente piensa como yo, porque si bien la primera parte de Enrique IV es muy popular, se representa muchísimo y tiene bastante influencia en el arte posterior, la segunda parte de Enrique IV no es tan representada, no es tan popular ni tiene tanta influencia. Si abordamos el tema de la pintura, vemos que dos son los momentos que captan más el interés de los pintores. En primer lugar, ese momento tan importante de la obra en la que el príncipe Hal se prueba la corona estando su padre todavía vivo, agónico, en la cama, que por un momento Enrique IV, cuando se da cuenta de esto, se enfurece,
pero luego pues padre e hijo hablan y es una escena que yo creo que muestra muchísimo la complejidad de una relación paterno-filial, todavía más compleja por el tema de la corona y de la monarquía. Y como no podía ser de otra manera, el segundo momento que interesa a los pintores es el del destierro de Falstaff, que de hecho ya me he enterado que, aunque pueda parecer lo contrario, Falstaff en Enrique V ya no aparece en escena, por lo que es la última escena en la que aparece este personaje formidable de William Shakespeare. Luego, en cuanto a cine, hay bastante cosa. En primer lugar, Las campanadas a medianoche, esa película de Orson Welles de 1965, toma su título de una frase que dice Falstaff en esta segunda parte de Enrique IV. Se basa muchísimo en la historia de la primera y segunda parte de Enrique IV. Luego, 10 años después, en 1975, nos encontramos con una película de Monty Python que, aunque narra la leyenda del rey Arturo, tiene una edición con subtítulos y los subtítulos son todos sacados de la segunda parte de Enrique IV. Luego en 1991 tenemos Mi Idaho privado. En 2006 una película que muchos conoceréis, The Queen, que narra la historia pues de la reina Isabel, empieza con esa frase de Enrique IV, la de inquieta vive la cabeza que lleva una corona. Y finalmente, como siempre, la BBC ha adaptado toda la tetralogía en una serie, The Hollow Crown, que al menos a día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, está disponible en Filmin. Es una adaptación muy buena, con unos actorazos impresionantes, producida en 2012, y que para mí en esta segunda parte de Enrique IV la interpretación de Falstaff por parte de Simon Russell Beale es impresionante. El momento del destierro, un personaje del que te has reído, que te parecía pues sin ninguna profundidad más allá de su filosofía de vida, el momento del destierro, el rostro, la cara de Falstaff en esta adaptación a mí me transmitió completamente lo que sentí cuando leí El destierro en la obra de Shakespeare. Os lo recomiendo muchísimo. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado este Shakespeareando. Dejadme en los comentarios si os llama atención esta tetralogía, si os llama atención esta obra y si creéis que voy a poder hacer el Shakespeareando de Enrique V antes de que termine el año, cumpliendo así mi promesa de hacer toda la henriada este año en Shakespeareando. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.